Episodio 1. El silencio en el confesionario. Dicen que el padre Ramiro nunca fue un hombre especial, hasta aquella noche. La noche en que entró en el confesionario y escuchó algo que no pertenecía a este mundo. La iglesia estaba vacía, salvo por las velas que chisporroteaban como si temieran apagarse. Ramiro se acomodó en el asiento de madera. Respiró hondo y entrelazó los dedos. Había pasado el día entero oyendo pecados triviales, mentiras piadosas, juramentos rotos, miradas prohibidas. Nada que pudiera hacer temblar a un hombre de fe. Hasta que la puerta del confesionario se abrió sin un solo ruido. Una mujer entró. No dijo su nombre. Solo se sentó. Y el silencio entre ambos fue tan espeso que hasta el incienso pareció detenerse en el aire. Entonces, con una voz baja, casi quebrada, ella susurró: «Padre, yo he visto a Dios llorar». Ramiro parpadeó, confundido. Pensó que era una metáfora, una figura de arrepentimiento. Pero antes de que pudiera responder, la mujer continuó: «Y no lloraba por nosotros, lloraba por él mismo». El corazón de Ramiro golpeó contra su pecho. De pronto, el suelo bajo sus pies se sintió extraño, como si ya no le perteneciera. Un frío sobrenatural reptó por sus piernas, subiendo hasta la nuca. «Hija, eso es blasfemia», murmuró, aferrándose a la rejilla de madera. Ella rió. No era una risa humana. Sonaba como el eco de algo muy antiguo. «Si le cuento el resto, padre, no volverá a tocar el suelo». Y entonces, sucedió. Ramiro quiso levantarse, pero sus rodillas ya no rozaban el piso. El aire lo sostuvo como manos invisibles, alzándolo poco a poco. Su respiración se volvió un rezo involuntario, entrecortado. La mujer, detrás de la rejilla, levantó la mirada y sus ojos no tenían pupilas. Las velas de la iglesia estallaron una por una, como si el fuego se negara a presenciar aquello. Y mientras el sacerdote flotaba, el mundo se redujo a un solo sonido, el de la mujer diciendo su pecado más grande. Un pecado que nadie debería haber escuchado jamás. «Padre, yo no vine a confesarme. Vine a liberarlo». Ramiro gritó, pero su voz fue tragada por el silencio. Afuera, la campana de la iglesia sonó sola, aunque nadie tiró de la cuerda. Y en ese instante, el padre Ramiro dejó de ser un hombre. Episodio 2. Las manos que no eran suyas. El padre Ramiro no recordaba cuánto tiempo había pasado suspendido en el aire. No sentía el suelo. No sentía el peso de su cuerpo. Solo aquel frío, ese frío que parecía nacer desde adentro de sus huesos. Los fieles llegaron al amanecer. Algunos gritaron. Otros cayeron de rodillas, convencidos de que aquello era un milagro. Pero no. Ramiro sabía que aquello no venía de Dios. «Padre Ramiro», clamó una anciana desde la puerta de la iglesia. «¿Qué nos está mostrando el cielo?». El sacerdote quiso hablar, pero su voz no le pertenecía. Un murmullo extraño escapó de sus labios. Una letanía en un idioma que jamás había aprendido. Entonces sintió algo peor, unas manos invisibles, frías y huesudas, apretando su pecho como si quisieran arrancarle el corazón. Y en ese contacto, oyó una voz. «No luches». «Aún no». El eco resonó dentro de su cabeza, tan claro como si alguien le hablara al oído. Ramiro cerró los ojos con fuerza, rezando el credo. Pero cada palabra santa parecía torcerse en su lengua. Las estatuas de los santos comenzaron a girar levemente, hasta quedar de espaldas. Las velas, aunque nadie las tocaba, se apagaron al mismo tiempo. Y entonces, ella volvió. La mujer sin nombre entró al templo como si las puertas se hubieran abierto solas. No dejó huellas sobre el suelo de piedra. Caminó hacia el confesionario vacío y sonrió, una sonrisa demasiado quieta, como pintada. «Padre», dijo con dulzura impía. «¿Siente las manos?». Ramiro apenas logró asentir, atrapado en aquel abrazo invisible que lo mantenía flotando. «Son de los que nunca confesaron», susurró ella. «Y ahora quieren hablar a través de usted». Los fieles, aterrados, comenzaron a rezar en voz alta. Pero de pronto, uno de ellos, un joven monaguillo, miró hacia arriba, al rostro pálido del sacerdote suspendido, y gritó: «No es él. Esas no son sus manos». En ese instante, Ramiro vio algo. A su alrededor, en el aire, como sombras líquidas, se alzaban brazos esqueléticos. Cientos de ellos, todos aferrados a su sotana, tirando de él hacia el cielo oscuro de la bóveda. La mujer inclinó la cabeza y dijo, con voz que no era humana: «Cuando digan su primer pecado, usted no volverá a bajar». Y entonces, el padre Ramiro comenzó a llorar, pero las lágrimas no caían hacia abajo. Flotaban, ascendiendo, como él. Episodio 3. La confesión prohibida. El padre Ramiro flotaba como una marioneta abandonada por su titiritero.
Las manos invisibles seguían sujetándolo. Y los fieles ya no sabían si debían rezar o huir. Esa noche, cuando la iglesia quedó vacía, la mujer sin nombre regresó. Sus pasos no hacían eco. Su sombra simplemente no existía. «Padre», susurró. «¿Quiere bajar?» Ramiro, con la voz quebrada, apenas pudo decir «por favor». Ella sonrió, pero sus labios no se movieron al compás de esa sonrisa. Se sentó en el banco más cercano al altar, como si el tiempo no la tocara, y entrelazó sus dedos pálidos. «Entonces, debe escuchar mi confesión completa». El aire se volvió denso, como si cada molécula de oxígeno se negara a moverse. Las velas, que nunca habían sido encendidas, comenzaron a arder por sí solas, lanzando una luz enfermiza sobre los muros de piedra. La mujer habló. «Debajo de este altar hay un libro. No fue escrito por hombres, no fue escrito por Dios, pero cada palabra suya arde con verdad». Ramiro sintió que algo lo desgarraba por dentro. Su instinto le gritaba que no debía escucharla, pero las manos invisibles lo apretaron más fuerte, obligándolo a permanecer. «Ese libro», continuó ella, sus ojos vacíos brillando con un fulgor antinatural, «contiene el nombre verdadero de quien creó el cielo. Y no es el nombre que rezamos». El corazón de Ramiro se detuvo un segundo. «Calla», rugió, pero su voz no era más que un hilo ahogado. La mujer se inclinó hacia él, tan cerca que sintió su aliento helado. «Si quiere tocar el suelo de nuevo, tendrá que leerlo». Entonces, un crujido sordo resonó bajo el altar, como si las piedras mismas se movieran. De la grieta emergió un resplandor rojo, líquido, casi vivo. Ramiro intentó cerrar los ojos, pero no pudo. Algo, o alguien, los mantenía abiertos. Y en aquel instante, vio la primera palabra escrita en sangre sobre el mármol: confesión. La mujer sonrió, satisfecha, y dijo: «Cuando lea la segunda, el cielo lo reclamará para siempre». Y sin poder evitarlo, el padre Ramiro empezó a descender, pero no hacia el suelo, sino hacia la grieta que latía bajo el altar. Episodio 4: El libro bajo el altar. El altar nunca había sido abierto, hasta esa noche. Con cada palabra de la mujer sin nombre, las losas de piedra comenzaron a resquebrajarse. El padre Ramiro, todavía suspendido en el aire, sintió como algo lo arrastraba lentamente hacia abajo. No hacia el suelo de la iglesia, sino hacia esa grieta palpitante que se abría bajo el altar. «Padre», dijo ella con voz suave, casi maternal, «solo debe tocarlo. Una vez que lo haga, sabrá la verdad». El eco de su voz parecía rebotar en las paredes como si 1000 gargantas la repitieran. Los vitrales temblaron. Las imágenes de los santos comenzaron a agrietarse. Y una sola vela permaneció encendida, ardiendo con una llama negra. Ramiro gritó, pero nadie lo escuchó. Los fieles habían huido al caer la noche, dejando tras de sí las puertas abiertas, como si temieran que Dios mismo estuviera encerrado allí adentro. Las manos invisibles que lo habían mantenido flotando lo empujaron hacia abajo. Sus pies no tocaron el suelo, sino el borde del altar. Y de pronto, lo vio. Dentro de la grieta, entre raíces secas y piedras húmedas, reposaba un libro. No tenía título. Su cubierta era de cuero oscuro, pero no cuero animal, sino algo que parecía respirar. «No», murmuró Ramiro, temblando. La mujer inclinó la cabeza, y su voz se volvió un susurro que helaba la sangre. «Este libro no fue escrito, fue confesado». Ramiro extendió la mano temblorosa. En el instante en que sus dedos rozaron la tapa, oyó miles de voces al mismo tiempo, murmurando oraciones invertidas, plegarias al revés, como ecos de un cielo enfermo. Las letras comenzaron a aparecer solas sobre la cubierta, trazadas con sangre fresca. «Pecado primero». Ramiro sintió que algo dentro de su pecho se rompía. Una presión insoportable lo hizo jadear. Y cuando levantó la vista, vio que los ojos de la mujer no solo carecían de pupilas, sino que ahora estaban llenos de nombres. Nombres que él conocía. Nombres de su propio rebaño. «Léelo, padre», ordenó ella, «o quédese suspendido por toda la eternidad». Las páginas del libro se abrieron de golpe. Un viento gélido escapó de ellas, apagando la última vela. Y entonces, en medio de esa oscuridad absoluta, Ramiro oyó su propia voz, pero no era él quien hablaba. En el principio, el cielo no pertenecía a Dios. Con esas palabras, el altar entero comenzó a sangrar. Episodio 5: La misa de los susurros. La iglesia no volvió a ser la misma después de esa noche. El padre Ramiro apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las páginas del libro bajo el altar pasarse solas, como si alguien invisible lo estuviera leyendo en su lugar.
Peor aún, los nombres seguían apareciendo en los ojos de la mujer sin nombre. Y ahora, cada vez que entraba a la iglesia, el silencio estaba habitado. La primera vez que lo notó fue durante la misa del amanecer. Los bancos estaban llenos de fieles, pero nadie se atrevía a hablar. Sin embargo, entre el sonido de las velas y el crujir de la madera vieja, se escuchaban murmullos, decenas de voces, como rezos lejanos, arrastrándose por los muros. «Padre», le susurró la anciana Rosa, temblando. «¿Los oye también?» Ramiro no respondió. Porque sí, los oía. Los susurros no eran oraciones comunes. No había amén. No había Padre Nuestro. Solo frases rotas. «Confiesa, confiesa, abre el libro». En medio de la misa, mientras Ramiro levantaba la hostia consagrada, una ráfaga de aire helado recorrió la nave. Las velas se inclinaron todas al mismo tiempo, y los vitrales vibraron como si alguien golpeara desde el otro lado. Fue entonces cuando las manos invisibles regresaron. No lo levantaron del suelo, pero tocaron su espalda, presionándola con un peso insoportable, como recordándole que aún no había terminado. Y entre los susurros, una voz destacó, clara, masculina y cercana. «Padre Ramiro, léelo antes de que ellos lleguen». Él dejó caer la hostia. Los fieles lo miraron horrorizados, pero nadie se atrevió a moverse. Entonces, desde los muros de piedra, comenzaron a brotar grietas diminutas. De ellas salían hilos de luz roja, como venas latiendo, y los susurros se convirtieron en gritos ahogados. La mujer sin nombre estaba de pie junto al último banco. Nadie la había visto entrar. Su sonrisa estaba intacta. «Esto no es una misa, padre», dijo. «Es la antesala». Ramiro sintió un vértigo insoportable. Porque ahora lo entendía, esas voces no estaban afuera. Venían de debajo del altar. Y querían salir. Episodio 6. El rebaño de los muertos. La noche cayó sobre el pueblo como un velo de ceniza. El padre Ramiro se quedó solo en la iglesia. Aunque no completamente solo. Los susurros nunca callaban. Bajo el altar, la grieta palpitaba como una herida abierta. El libro permanecía allí, cerrado, pero cada vez que Ramiro intentaba alejarse, escuchaba el sonido de páginas volteándose solas, como si una fuerza invisible siguiera leyendo en su lugar. Y esa noche, las campanas sonaron sin manos que las tocaran. Los fieles corrieron hasta el templo, entraron aterrados, buscando refugio, y lo encontraron a él, de pie frente al altar, con la mirada perdida. «Padre, ¿qué está pasando?», preguntó Rosa, con lágrimas en los ojos. Ramiro quiso responder, pero entonces el suelo tembló. Un crujido seco recorrió la iglesia. Las velas se apagaron una a una, y en el silencio absoluto, comenzó. Primero fueron dedos huesudos, sucios, que emergieron de la grieta como raíces malditas. Luego manos enteras, y después brazos, hasta que decenas de figuras comenzaron a alzarse. No tenían rostro, solo huecos oscuros donde debían estar sus ojos. Sin embargo, cada uno susurraba el nombre de Ramiro. «Padre», gimieron al unísono. «Absuélvanos». Los fieles retrocedieron gritando. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron hacia las puertas. Pero no pudieron abrirlas. La madera se había sellado como si la iglesia misma los hubiera encerrado. Ramiro sintió de nuevo las manos invisibles sujetándolo por los hombros. La mujer sin nombre estaba detrás de él, tan cerca que su voz le rozó el oído. «Ellos no quieren el cielo, quieren confesarse». Las figuras comenzaron a caminar, arrastrando sus pies desnudos sobre las piedras, acercándose al altar. Y mientras lo hacían, los bancos se astillaban, los vitrales se quebraban desde dentro, y las campanas seguían sonando solas, cada vez más fuertes. Uno de los muertos extendió su mano esquelética hacia Ramiro. Cuando lo tocó, una visión lo desgarró, cientos de almas atrapadas en la oscuridad, clamando por un perdón que jamás recibirían. Y entonces, el libro bajo el altar se abrió por sí mismo. En letras rojas, ardientes, apareció la siguiente frase. Confesión segunda, el pastor debe guiar a los muertos. La mujer sonrió. Y usted, padre, ya no guía a los vivos. Episodio 7. El sermón de los condenados. Las campanas no dejaron de sonar durante toda la noche. Dentro de la iglesia, el padre Ramiro estaba rodeado por su nuevo rebaño, los muertos. No olían a carne, ni a tierra, sino a vacío. Sus cuerpos eran sombras envueltas en piel seca.
con ojos huecos que parecían mirar más allá del mundo de los vivos. Sin embargo, todos lo observaban a él, esperando, como si aún fuera su pastor. «Padre», murmuraron al unísono. «Háblenos». El eco de esas voces quebradas llenó la nave. Los fieles vivos, acorralados en las bancas del fondo, sollozaban sin atreverse a moverse. Ramiro tembló, pero entonces la mujer sin nombre se acercó. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba suavemente, como si la gravedad no pudiera retenerla. «Es su deber», dijo, con una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. «Ofrézcales un sermón. Padre, hágalo, antes de que ellos lo tomen por la fuerza». Ramiro sintió que el aire se volvía más denso. Sus manos temblaron mientras se aferraba al púlpito. Nunca en su vida había sentido tanto miedo. Y sin embargo, abrió la boca. «Hijos míos», comenzó, con voz rota, «yo os absuelvo». Los muertos avanzaron, formando un círculo en torno al altar. Cada palabra del sacerdote los hacía estremecerse, como si recibieran un alimento que habían esperado por siglos. De repente, el libro bajo el altar se abrió de golpe. Sus páginas se movieron como alas de cuervo, y una nueva línea ardió con letras de sangre. «Sermón de los condenados, solo la verdad los alimenta». Ramiro tragó saliva. «¿La verdad? ¿Qué verdad?». Fue entonces cuando la mujer sin nombre se inclinó junto a su oído y susurró: «Dígales lo que la Iglesia nunca dijo. Lo que usted leyó en el libro». Ramiro negó con la cabeza. No podía. Decir aquello era herejía, era renunciar a su propia alma. Los muertos comenzaron a gritar. Un sonido seco, desgarrado, que hizo temblar los vitrales. Sus manos se alargaron, estirándose como ramas negras hacia él. Sin tener otra salida, el padre Ramiro habló. «El cielo nunca fue de Dios». El silencio que siguió fue tan profundo que incluso las campanas dejaron de sonar. Y entonces, los muertos sonrieron. Episodio 8: La llave de los penitentes. El eco de aquella frase prohibida aún flotaba en la iglesia. El cielo nunca fue de Dios. Los muertos no se movieron. Sus sonrisas vacías parecían dibujadas con cuchillas. Y sus ojos huecos brillaban como carbones apagados a punto de encenderse. Los vivos, acorralados en los bancos, no se atrevían ni a respirar. El padre Ramiro, pálido, sintió que sus rodillas temblaban. Y entonces, uno de los muertos avanzó. No caminaba, se deslizaba como niebla densa. Al llegar al altar, extendió su mano huesuda y dejó caer un objeto, una llave de hierro negro, retorcida como si hubiera sido forjada en el infierno mismo. «Padre», susurraron todas las voces a la vez. Un único rugido coral. «Ábrala». Ramiro miró la llave. Su piel ardió al tocarla, como si el metal respirara. La mujer sin nombre apareció a su lado, tan cerca que su sombra se mezcló con la de él. «Esa llave no abre puertas», dijo con dulzura venenosa. «Abre confesiones que nunca debieron ser escuchadas». El sacerdote retrocedió, pero el libro bajo el altar volvió a abrirse. Sus páginas giraron hasta detenerse, y letras rojas comenzaron a grabarse en la carne del papel. Tercera confesión: la puerta de los penitentes se abrirá solo ante el pastor. La grieta bajo el altar se ensanchó, y de ella brotó un viento helado que olía a tierra de cementerio. Los fieles comenzaron a rezar en voz alta, pero sus oraciones se disolvían como humo en el aire. Uno de los muertos, con la mandíbula desencajada, habló: «Absuélvanos, Padre, o nos quedaremos aquí, hasta que el campanario caiga, y el pueblo entero se hunda con nosotros». Ramiro levantó la llave, sus dedos quemándose, y la mujer sin nombre le sonrió con una dulzura que era peor que cualquier amenaza. «Si abre esa puerta», susurró ella, «ya no habrá vuelta atrás. Dios no podrá ayudarle». Ramiro miró a sus fieles llorando. Luego miró a los muertos, suplicantes, como niños castigados que jamás dejaron de rezar. Y con un movimiento tembloroso, introdujo la llave en la grieta del altar. El suelo rugió como un animal herido. Las paredes sangraron. Y entonces, una puerta invisible se abrió. Detrás de ella, solo había oscuridad. Y voces, miles de voces llamando su nombre. Episodio 9: La puerta que no debía existir. La llave giró sola. Un clic seco, imposible de confundir, resonó en toda la iglesia. Y entonces, la grieta bajo el altar dejó de ser una grieta. Se abrió. No era una puerta hecha de madera ni hierro, sino de sombras que se retorcían como serpientes vivas. Al otro lado no había luz.
Ni siquiera oscuridad pura, sino algo peor, una ausencia tan profunda que parecía tragar el sonido mismo. El padre Ramiro dio un paso atrás. Los muertos se arrodillaron, como si hubieran estado esperando ese momento por siglos. La mujer sin nombre sonrió, los ojos brillando como carbones encendidos. «Entre, padre», dijo, casi en un susurro maternal. «Solo usted puede hacerlo». «¿Qué hay ahí?», preguntó él, con la voz quebrada. Las respuestas, y el final de su fe. Los fieles gritaron, rogándole que no lo hiciera. Pero Ramiro sintió las manos invisibles empujarlo suavemente hacia adelante. No eran hostiles. Parecían guiadoras. Cuando cruzó el umbral, el aire cambió. No estaba ya en su iglesia. Ante él se extendía un pasillo interminable de piedra negra, cubierto de símbolos grabados que parecían moverse bajo su mirada. En las paredes, sombras de figuras arrodilladas repetían oraciones sin boca, sin lengua. Y al fondo, un trono. No era de oro ni de gloria. Era un trono hecho de confesiones. Miles de labios incorpóreos murmuraban pecados al oído de un vacío absoluto que los devoraba uno por uno. Ramiro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Y entonces, una voz, no de la mujer, no de los muertos, sino del propio vacío, habló. «Ramiro, trae a tu rebaño». El sacerdote cayó de rodillas, aterrado. «¿Quién eres?». La voz respondió, calmada, como si siempre hubiese estado en su mente. «Soy lo que queda cuando incluso Dios se calla». Detrás de él, la mujer sin nombre cruzó el umbral. Su sonrisa era más amplia ahora. «Inhumana». «Padre», susurró, colocando una mano helada en su hombro. «Este es el altar verdadero». Y en ese instante, la iglesia sobre sus cabezas comenzó a resquebrajarse. Las campanas sonaron, pero esta vez no para llamar a los fieles, sino para despedirlos. Episodio 10 y el trono de las confesiones. El eco de las campanas se apagó lentamente, hasta que solo quedó el sonido de los susurros. El padre Ramiro estaba de pie frente al trono, incapaz de respirar con normalidad. No era un objeto, era una presencia. Una fuerza tan antigua que parecía haber visto nacer y morir todas las oraciones del mundo. «Padre», murmuró la mujer sin nombre, con una dulzura venenosa, «ha llegado el momento de guiar a su rebaño». Ramiro retrocedió un paso, pero sus pies parecían clavados al suelo. Detrás de él, los muertos comenzaron a aparecer uno a uno, cruzando la puerta prohibida. Entraban en silencio, con las cabezas gachas, como penitentes marchando hacia su juicio final. El trono habló. «Confiesa por ellos. O confiesa con ellos». Ramiro sintió un frío insoportable recorriéndole la columna. Yo solo soy un sacerdote». «No puedo». Las sombras de las paredes se agitaron como si se rieran de él. Entonces, el libro apareció flotando frente al trono, abierto en una página nueva. Letras rojas, frescas, ardían sobre el papel. Cuarta confesión, el pastor debe entregar su voz. La mujer sin nombre inclinó la cabeza, casi como si rezara. «Hable, padre. Si calla ahora, nunca volverá a hablar». Los muertos lo miraron, vacíos, expectantes. Y por primera vez, Ramiro entendió lo que significaba el trono. No era un lugar de condena. Era un pozo, que se alimentaba de verdades. «Padre», susurró Rosa, una de las fieles atrapadas con él, su voz quebrada de miedo. «¿Qué pasa si no lo hace?». La mujer respondió antes que él. «Entonces, ellos nos confesarán a nosotros». El sacerdote sintió el hierro de la llave aún caliente en su mano. Miró a los muertos, luego al trono, y finalmente, al vacío que lo llamaba como un abismo sin fondo. Con un hilo de voz, comenzó. «Yo, padre Ramiro, he dudado de Dios». El trono vibró. Los susurros se convirtieron en un rugido. Los muertos se arrodillaron. Y una mano invisible, gigantesca, descendió sobre él, tocándole la frente. Ramiro sintió que su voz ya no le pertenecía. Y el trono habló por última vez esa noche. «Ahora, ellos hablarán a través de ti». Episodio 11. El eco de los penitentes. El silencio después de aquella frase fue insoportable. El padre Ramiro abrió la boca para hablar, pero no fue su voz la que salió. «Maté a mi hermano por una herencia». Las palabras brotaron de sus labios, ásperas y antiguas, cargadas de una culpa que no era suya. «Vendí a mi hija por hambre». Otra voz, más rota, surgió detrás de la primera. Los muertos se arrodillaban uno a uno. Cada confesión que salía de la garganta del sacerdote era recibida con una reverencia solemne.
como si estuvieran escuchando un evangelio oscuro que solo ellos comprendían. Ramiro intentó cerrar la boca, pero sus labios se movían solos. El trono de confesiones lo había convertido en su instrumento. Los vivos, atrapados en la iglesia, lloraban. «Padre, deténgase», gritó Rosa, pero su súplica no tuvo eco. La mujer sin nombre sonrió. «Ahora lo entiende, usted ya no es el pastor. Usted es el eco». La grieta detrás del altar se ensanchó aún más, revelando una oscuridad palpitante. Y de ella comenzaron a surgir más figuras, penitentes sin rostro, con manos juntas en oración. Cada vez que Ramiro pronunciaba un nuevo pecado, uno de ellos atravesaba la puerta. El aire se volvió irrespirable. La iglesia crujía como si estuviera a punto de derrumbarse. Y sin embargo, nadie podía moverse. Entonces, el trono habló de nuevo. Confesión quinta, el mundo entero será el confesionario. La mujer sin nombre se inclinó hacia Ramiro y, sin apartar los ojos de él, susurró: «Cuando termine, Padre, ya no quedará una sola voz inocente». Y entonces sucedió lo imposible. Los labios de Ramiro comenzaron a pronunciar nombres. Nombres de personas vivas, del pueblo, de hombres y mujeres que jamás habían pisado esa iglesia esa noche. Cada nombre era seguido por un pecado. Cada pecado, una nueva campanada. Las campanas no llamaban ya a los fieles. Estaban llamando a los condenados. Episodio 12. La procesión de los condenados. Las campanas sonaban como si el cielo mismo estuviera siendo desgarrado. Cada toque era un eco que atravesaba el pueblo, cruzando puertas cerradas, ventanas aseguradas y sueños rotos. Uno a uno, los habitantes comenzaron a levantarse de sus camas. No hablaban, no preguntaban, simplemente caminaban. Sus pasos arrastrados resonaban en las calles vacías, formando una procesión interminable hacia la iglesia. Dentro, el padre Ramiro temblaba. Sus labios aún pronunciaban pecados que no eran suyos. Cada nombre que salía de su boca era respondido por un golpe de campana, y, afuera, otra sombra más se unía a la marcha. «Padre», susurró Rosa, llorando. «¿Qué está pasando?». La mujer sin nombre, de pie junto al trono, no apartó su sonrisa. «Los llamados han escuchado. Pronto, el confesionario no tendrá paredes». Ramiro quería detenerse, pero no podía. Cada palabra que decía lo hundía más. Y la llave de hierro en su mano ardía como si estuviera clavándose en su piel. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, no fue el viento quien las empujó, fue la multitud. Cientos de personas entraron en silencio, los ojos en blanco, caminando como si estuvieran siendo guiados por una fuerza invisible. Nadie gritaba, nadie lloraba, solo se arrodillaban frente al altar, esperando su turno para confesar sin hablar. El trono vibró, y la voz del vacío llenó la nave. «Los penitentes han llegado. Que el pastor les abra el camino». Ramiro sintió que la iglesia entera se hundía bajo sus pies. Las paredes rezumaban un líquido oscuro como sangre vieja. Y los vitrales mostraban imágenes que nunca habían estado allí: santos llorando, ángeles encadenados, crucifijos invertidos. La mujer sin nombre tocó el hombro de Ramiro. «Cuando la última campanada suene, el mundo dejará de ser lo que era». Y como obedeciendo su profecía, la campana sonó una vez más. Un sonido tan grave y profundo que las velas se apagaron todas al mismo tiempo. En la oscuridad, Ramiro entendió que ya no había regreso. Episodio 13. El rebaño del abismo. La última campanada no solo sacudió la iglesia, sino todo el pueblo. Cuando el eco se extinguió, un silencio sepulcral invadió el mundo. Ni un perro ladró, ni un cuervo graznó. Solo los pasos de los penitentes resonaban en el suelo de piedra. Un ejército de almas marchando sin voluntad propia. El padre Ramiro estaba de pie ante el altar, con la mirada perdida. Su boca seguía abierta, pronunciando nombres y pecados que no conocía. Pero esta vez, algo había cambiado. «Juro fidelidad al trono. Juro abandonar la luz». Las voces salían de sus labios como un cántico. Los habitantes, de rodillas, repetían esas mismas palabras al unísono, como una letanía prohibida. Incluso los muertos, aún inmóviles en la penumbra, inclinaban sus cabezas ante aquel juramento imposible. «Padre, basta», gritó Rosa, la única que aún conservaba una chispa de razón. Pero Ramiro ni siquiera la escuchó. La mujer sin nombre se acercó a él. Su sombra se alargaba como si no perteneciera a este mundo. Con un gesto casi maternal, colocó su mano sobre la frente del sacerdote.
Ya no es su voz. Padre. Ahora, usted es su boca. Ramiro vio entonces lo que nadie más podía ver. El trono se estaba transformando. De entre las sombras, una figura comenzó a levantarse. No tenía rostro, solo una corona de manos entrelazadas, como si miles de penitentes la hubieran construido con su culpa. Y cuando habló, su voz fue todas las voces. El rebaño es mío. Los fieles, como hipnotizados, se postraron por completo, sus frentes golpeando el suelo con un estruendo unánime. Rosa gritó, retrocediendo, pero el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. El sacerdote, con lágrimas secas en sus ojos, trató de resistirse, pero la llave en su mano brilló con un resplandor oscuro y ardiente. Sin pensarlo, la levantó, y entonces, la figura del trono extendió sus brazos hechos de sombras. Pastor, guía a tu rebaño hacia el abismo. Ramiro dio un paso adelante, y detrás de él, como un eco condenado, cientos de pies comenzaron a avanzar también. La procesión del abismo había comenzado. Episodio 14. La marcha de los sin salvación. El suelo tembló bajo el peso de los penitentes. Cada paso que daban hacia la grieta bajo el altar sonaba como un tambor fúnebre. El padre Ramiro, con la llave aún ardiendo en su mano, caminaba al frente, no porque quisiera, sino porque algo dentro de él lo arrastraba como un animal encadenado. La mujer sin nombre iba detrás de él, sonriendo con la calma de quien ya lo ha visto todo. Mírelos. Padre, susurró. Ni siquiera luchan, porque en el fondo saben que esto siempre fue su destino. Ramiro quiso hablar, pero su voz no le pertenecía. De su boca solo salieron 3 palabras. Ábranse las puertas. Y entonces, la grieta bajo el altar se abrió de par en par. Lo que había más allá no era oscuridad, era algo peor, una luz negra, espesa, como un océano invertido que no iluminaba nada. De ella surgía un viento que olía a cera quemada y oraciones olvidadas. Los fieles, de rodillas, comenzaron a avanzar uno por uno, cruzando el umbral sin gritar, sin llorar. Era como si hubieran aceptado la condena con la docilidad de corderos. Rosa, la única que aún luchaba contra aquel hechizo, se aferró al brazo de Ramiro. Padre, deténgalos. Esto no es de Dios. Ramiro la miró, y por un instante, sus ojos parecieron humanos otra vez. Rosa, huye. Antes de que... Pero no terminó la frase. El trono habló, y su voz fue un rugido que quebró las vidrieras. Ninguno escapará del pastor. Las sombras de los muertos descendieron por las paredes como raíces vivas, atrapando a Rosa antes de que pudiera correr. Ella gritó, pero el sonido fue devorado por el eco de las campanas que comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Ramiro dio un paso más y el rebaño le siguió. Cruzaron la grieta, uno a uno, como si entraran en un templo invertido, dejando atrás la última chispa de luz del mundo. Cuando el último penitente desapareció, la iglesia quedó vacía. Solo las campanas seguían sonando, para nadie. Y entonces, la grieta empezó a cerrarse lentamente, tragándose la realidad. La mujer sin nombre tocó el hombro de Ramiro una vez más. Solo queda un paso, padre, y el trono será suyo. Ramiro tembló, porque por primera vez, sintió que una parte de él quería aceptarlo. Episodio 15. El último rebaño. La grieta se cerró tras ellos con un sonido seco, como un ataúd sellado. El padre Ramiro, los penitentes y la mujer sin nombre se encontraban ahora en un lugar imposible, una iglesia invertida suspendida sobre un vacío infinito. Las paredes estaban cubiertas de crucifijos deformados, y el altar era el trono.
La figura sin rostro que lo ocupaba habló con todas las voces del mundo. «Pastor, entrega tu alma y guía a tu rebaño». Ramiro cayó de rodillas. Yo no, pero no terminó la frase. La llave en su mano ardía como un hierro al rojo vivo, marcando su palma con símbolos que no conocía. Detrás de él, los penitentes murmuraban en un idioma que no pertenecía a ningún hombre vivo. Rosa, atrapada por las sombras, gritó: «Padre, recuerde quién es. No somos su rebaño, somos sus hijos». Aquellas palabras atravesaron la niebla en su mente. Por un instante, Ramiro volvió a ser solo un hombre. Vio a Rosa, vio al pueblo arrodillado, vio el horror de lo que estaba a punto de aceptar, y supo que tenía una elección. La mujer sin nombre se inclinó junto a su oído. «Si la niega, todos ellos caerán. Y si la acepto», respondió él, temblando. «¿Qué seré yo? El último pastor», susurró ella. «Y el primero de los condenados». Ramiro miró la llave. Podía abrir la puerta del abismo, o sellarla para siempre. Pero para hacerlo, debía entregar algo más que su vida. Se volvió hacia Rosa. «Reza por mí», dijo, con una paz extraña. Y antes de que el trono pudiera reclamarlo, Ramiro levantó la llave y la clavó en su propio pecho. Un estallido de luz negra llenó aquel mundo. Los penitentes gritaron. Las sombras se desgarraron. Y la figura sin rostro aulló con 1000 voces mientras el suelo se partía en dos. El trono se derrumbó. La grieta se cerró. Y la iglesia, en el mundo real, volvió a estar vacía, como si nada hubiera pasado, salvo por una llave oxidada sobre el altar, cubierta de sangre seca. Rosa, de rodillas, lloró: «Padre Ramiro». Y entonces, las campanas sonaron una última vez. Solo una. Y en el eco, una voz lejana susurró: «Guíalos, aunque yo ya no vuelva». Epílogo: El precio del pastor. Durante semanas, el pueblo permaneció en silencio. La iglesia estaba cerrada. Nadie se atrevía a tocar la llave oxidada que descansaba sobre el altar. Y sin embargo, cada noche, las campanas sonaban una sola vez, a las 3:33 de la mañana. Rosa fue la única que no huyó. Ella limpiaba los bancos cubiertos de polvo, encendía velas frente a imágenes rotas y, algunas noches, juraba escuchar pasos en el pasillo del confesionario, hasta que, una madrugada, decidió entrar. El confesionario estaba oscuro, más de lo que debería. En el aire flotaba el olor a incienso viejo mezclado con algo metálico, casi como sangre seca. Rosa apoyó su mano sobre la puerta, y entonces lo escuchó. «Hija mía», era la voz de Ramiro, dulce, dolorosa y lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo sin fin. «Padre», susurró.